Dios les bendiga. Leamos Gálatas 1:8 que dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amados hermanos y amigos, quiero hablarles para que se aperciban del peligro que hay en atender a los falsos maestros, profetas y pastores que están desviando el corazón de los creyentes del fundamento de la verdad de Cristo para llevarlos a creer en otro evangelio. Hay un solo evangelio, el de Jesucristo, que predicaron los apóstoles del Señor, pero hoy, en cumplimiento a la palabra de Dios, que antes de su segunda venida vendría, oiga bien, la apostasía. Entonces vemos al mundo entero invadido de mensajes de otros evangelios que predican a otros Cristos y que no llevan a la vida eterna. Pero, ¿qué es el evangelio entonces? ¿Cómo se diferencia de los falsos evangelios? El evangelio es la mejor buena noticia que se le puede llevar al hombre y es la base del mensaje de salvación que Dios trajo al mundo en la persona de su Hijo Jesucristo, quien abrió el camino para que los que creen en Él y en su santo evangelio puedan entrar en el reino de los cielos. Y efectivamente la palabra griega evangelio, como muchos saben, significa buena noticia. Teniendo esto en mente y haciendo referencia al evangelio eterno que mencionó Juan en Apocalipsis 14:6, podemos comprender que los anticristos pueden introducir muchos falsos evangelios que no llevan al creyente a la vida eterna. Hoy mi intención es denunciar frontalmente, enérgicamente y con base en la palabra de Dios a estos falsos evangelios, los cuales unos pueden ser detectados fácilmente por el descaro y la apostasía evidente que los fundamenta, pero hay otros más sutiles, más disimulados, más discretos, que tienden a ser aceptados como sanos por las porciones bíblicas que le añaden para que este veneno doctrinal pueda ser digerido por las personas que son atraídas precisamente por la sed de la palabra de Dios y a la final se encuentran en una especie de desierto en el que nunca ven la tierra prometida. Y es que Faraón no quería dejar salir a Israel, así como estos faraones de hoy no quieren que el pueblo oiga la palabra predicada en el sentido correcto, porque ellos saben que la verdad hace libre a la gente y por eso estos líderes no quieren a los predicadores de sana doctrina llenos del Espíritu Santo, porque son un peligro para sus kioscos religiosos y se les cae el negocio que tienen con la palabra de Dios. Y quiero resaltar hoy uno de esos mensajes del falso evangelio que hoy día está siendo usado por estos falsos maestros que a modo de pastores inútiles están engañando al pueblo de Dios. Normalmente a una parte de su pueblo que, aunque es de Dios, sigue a hombres antes que a Dios en su palabra. Y tengo que exhortar a los creyentes a esforzarse por pelear la buena batalla de la fe, por permanecer en la santidad y el temor a Dios y por tener la mente de Cristo, esa que habla 1 Corintios 2:16. Porque muchos están siendo alimentados con un mensaje apóstata que los está alejando de Dios y de la verdad de su palabra, precisamente por su negligencia en estudiar las Escrituras bajo la guianza del Espíritu Santo. Aceptan todo sin consultar con la palabra infalible de Dios. Hoy es necesaria una reevangelización de la iglesia, porque muchos creyentes están siendo contaminados con enseñanzas de líderes que a su vez están contaminados con herejías, precisamente que toman de libros que están de moda, de maestros que aparecen en internet, que son considerados famosos y que muchos, por causa de esa fama, le dan un estatus de infalible y a veces hasta de divinos. Por causa de este evangelio leudado por el error, por el materialismo, la metafísica, la apostasía y envenenado con las glorias del mundo, muchos están muriendo espiritualmente y si los ministros del evangelio verdadero no nos paramos en la brecha y alertamos al pueblo de Dios del peligro de andar en el error, multitudes terminarán en las pailas del infierno.
No podemos hacernos de la vista gorda ante estos falsos evangelios, porque entonces nos estamos haciendo cómplices del engaño satánico. Hay muchos que son engañados por su ignorancia de las Escrituras, pero hay otros que siguen a líderes que promueven el engaño por causa de la idolatría que ellos sienten por ese líder. Estos son peores que los que son engañados por su ignorancia de la palabra de Dios. La palabra dice en 2 Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El verdadero mensaje del Evangelio toca el corazón del hombre, renueva su espíritu, produciendo una metanoia, que es un cambio de mente, o sea, el nuevo nacimiento. Este cambio de vida es el que hace que el creyente soporte las pruebas y también las tentaciones del sistema del mundo, porque prefiere la nueva vida que le ofreció Cristo que el engaño de unos placeres temporales del mundo. Por eso quiero hablar acerca de ese evangelio de la prosperidad económica, que es un falso evangelio y está haciendo estragos en la iglesia evangélica con sus telepredicadores que aseguran a sus miembros que serán bendecidos económicamente y progresivamente por el hecho de donar cantidades de dinero y sembrar en lo que ellos llaman el reino, pero que en realidad es el reino que ellos han creado para vivir de quienes o son muy ignorantes o son idólatras de esta gente. El dar y el ofrendar es parte del sistema de vida que hay en el Evangelio, pero los falsos maestros de la falsa prosperidad fundamentan su mensaje sobre este único tema: dinero, traigan, siembren. Estos maestros falsos hacen un énfasis exagerado y casi agónico sobre el tema de los diezmos, las ofrendas, las primicias, cuando tanto diezmar como ofrendar es de Dios, y eso debe quedar bien claro en la congregación, en las clases doctrinales y las enseñanzas bíblicas, y el creyente responsable sabe que es su deber ante Dios cumplir con estos requisitos, pero aparte de eso hay otros temas que ellos no le tocan a la congregación, como el rapto de la iglesia, el juicio final, la gran tribulación, el pecado, el ayuno, la oración, el estudio de la palabra, entre otros. La culpa de esto no solo la tienen los que convierten el tema del dinero y la prosperidad en el centro de su predicación, sino también de aquellos que, conociendo la verdad, se quedan allí apoyando y dando cuerpo a la doctrina del error. Estos falsos solo ofrecen comodidades y bienes materiales en lugar de presentar a Cristo como el Salvador y la razón central de nuestra fe. Mientras tanto, muchos líderes de estas grandes organizaciones cristianas son cada vez más ricos y llegan por esto a generar escándalos públicos, de igual modo que hace el Vaticano con su opulencia y con el fraude que hizo durante siglos con la venta de las indulgencias papales, lo cual fue un negocio diabólico y anticristo. Lo peor de todo esto no es que estas grandes instituciones se enriquezcan a costa de sus miembros, sino que convierten a estos miembros en una especie de cazadores de fortuna y no en discípulos de Jesucristo. Ellos buscan primeramente las añadiduras y dejan el reino de Dios de último. Y tanto estos líderes como los que viven ese falso evangelio solo usan los versículos que les gustan y los subrayan, pero los versículos que los confrontan y los condenan, los tachan, no los quieren ni leer ni oír. Por eso Dios se ha ido de muchas congregaciones, porque en donde no está su palabra, en donde la palabra sagrada de Dios no tiene la primacía, el Espíritu Santo no puede estar. Estos falsos ministros le lavan el cerebro a los creyentes a tal punto de convertirlos en esclavos denominacionales o congregacionales que asocian esos lugares con el cielo, y siempre con el terror de que si ponen un pie fuera de esos lugares les caen todas las maldiciones de la Biblia. Ningún padre maldice a un hijo. El padre no maldijo al hijo pródigo, oró por él siempre y lo esperó con amor y con mucha misericordia hasta el día que regresó a casa. Él lo recibió.
Ese es un verdadero padre espiritual. Yo he llegado hasta creer que estos falsos ministros tienen un poder diabólico para encadenar la voluntad de estas pobres almas. No le encuentro otra explicación. Estos ministros están al paralelo de los hechiceros, porque yo he visto gente que saben que su líder es un corrompido, un disoluto moral, una persona que ha caído en descrédito y hasta en escándalos públicos que deshonran el nombre del Señor Jesucristo y sin embargo siguen allí apoyando su mala conducta y su mal testimonio. Y yo no estoy hablando de no tener misericordia, de no tener el amor de Dios para perdonar, pero hay cuadrante que se debe pagar y debe haber la evidencia del verdadero arrepentimiento, porque Jesús le decía a los que él perdonaba: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Otro falso evangelio que está presente en nuestros días hoy y que con mucha fuerza se está moviendo en el mundo evangélico es la doctrina falsa de salvo y siempre salvo. Esto es lo que ha generado una multitud de creyentes sin temor a Dios, ya que no tienen ninguna línea divisora que les aleje de lo malo, porque ellos tienen una especie de inmunidad espiritual, así como los parlamentarios de cualquier congreso del mundo. ¡Qué mentira del diablo! La Biblia dice: sé santo porque yo soy santo, y Hebreos 12:14 dice que sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Acá en estas congregaciones desempolvan esa estrategia del papado de Roma de la indulgencia, en donde se le pagaba una cantidad de dinero al Papa y este le firmaba un documento en donde lo eximía del infierno, y muchas de las personas que compraban las indulgencias papales las revendían a otros por más dinero que el que habían pagado por ellos. Es decir, que el engaño siempre ha sido un buen negocio para los mercaderes de la fe. Y hoy se está repitiendo esa estrategia en la iglesia evangélica, porque con estas acciones de llevar dinero, parece ser como que están comprando las indulgencias pastorales o apostólicas para ellos seguir viviendo una vida disoluta, una vida fría, tibia y alejada de Dios. En estas congregaciones se predica solo el evangelio de la motivación, donde sus predicadores, al estilo de líderes psicológicos, predican mensajes de motivación personal y otros parecidos a la inteligencia emocional, mensajes para el pensamiento positivo que tanto le gusta a la mente humana oír. Es decir, la palmadita en la espalda que a todos les gusta recibir. El problema viene cuando hay que decirle a esa multitudinaria audiencia que aporta miles de dólares que sin Cristo no se salvan, que por las religiones del mundo el hombre no puede llegar a Dios porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Juan 14:6. Por lo tanto, si dejamos el Evangelio y su alimento espiritual como una mera anécdota de nuestra predicación, de nuestro mensaje, y si no recordamos a la iglesia que precisamente esto es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, a predicar el evangelio de la salvación, podemos caer en el error de convertir en otro evangelio el evangelio original que nos predicaron los apóstoles y por el mismo Señor Jesucristo. Algunos de estos falsos evangelios que se está predicando en el mundo hoy son difíciles de identificar porque están camuflados con la palabra de Dios, pero existen otros más fácilmente reconocibles porque su mensaje no está centrado en la salvación, que es por la fe en Jesucristo y en su obra redentora en la cruz del Calvario. Algunos de estos anuncian la salvación por las buenas obras, otros dicen que no existe el pecado, y por eso el pecado no es exhortado, dejando a la gente nadando en las tinieblas rumbo al infierno y sin tener temor al juicio final. La palabra de Dios habla de falsos profetas, de falsos cristos. Incluso los profetas de la antigüedad los anunciaron que vendrían y hoy lo estamos viendo a todo color. De igual modo, el ecumenismo mundial, que es un mensaje sin Cristo, donde no se denuncia aquello que la palabra de Dios llama pecado, que es donde se aglutina toda clase de creencia para formar una super iglesia, una super congregación mundial, es precisamente la antesala
de la religión del nuevo orden mundial que el anticristo está preparando, junto con la creciente corriente de gobiernos laicos que fomentan toda clase de inmoralidad y pecado contra Dios. La Biblia nos dice que habrán falsos cristos que predicarán una mezcla de todos estos evangelios, unos falsos y otros mensajes que no son el evangelio, pero que, siendo parte de la palabra de Dios, han sido convertidos en evangelios encubiertos, en evangelios apócrifos, sin vida, sin el Espíritu Santo, sin presencia de Dios, y que son muy difíciles de identificar. Por eso necesitamos que Dios levante maestros, oiga bien, llenos del Espíritu Santo, llenos de la sabiduría de Dios, con la unción para instruir a la iglesia en los fundamentos de la sana doctrina. Y para concluir esta reflexión, estos falsos maestros han vuelto el Evangelio del Señor Jesucristo en una especie de centro de acopio o una tienda por departamentos. El Evangelio en realidad ofrece toda clase de bendiciones espirituales, materiales y físicas, pero la finalidad del Evangelio es presentar a Jesucristo como el único camino de salvación para el perdido y no en la vidriera de un shopping center. Otra herejía de estos falsos es que enseñan a las personas a buscar a Cristo por algún interés personal, como si el Señor Jesucristo fuera un genio de la lámpara que al frotarla, Él está en la obligación de cumplir los deseos de la gente, que generalmente son caprichos y deseos egoístas. El creyente que solo busca a Dios por algún interés es como el idólatra que se postra delante de ídolos muertos a pedir un milagro. O los supersticiosos que van al altar de algún brujo o de algún babalao para hacer ritos con los demonios para que les conceda alguna petición. Por eso Dios va a levantar y está levantando pastores y ministros nuevos, temerosos de Dios, que tengan sus corazones libres de esa apostasía y de la ambición al dinero. Y que sean unos maestros de la palabra de Dios, formados en la intimidad con Dios. Esa promesa nos la hace Dios en Jeremías capítulo 3, versículo 15, que dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Este es el tiempo de buscar a Dios con temor y con temblor. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor les aconseja a todos los que están bajo la dirección de algún falso profeta, algún falso ministro, lo mismo que el Espíritu Santo le dijo a los habitantes de Corinto en 2 de Corintios 6:17: salid en medio de ellos, pueblo mío, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Gloria a Dios. Quiero hacer una oración. Padre, gracias por tu palabra. Sabemos que tú nos estás alertando, estamos invadidos, el mundo está infectado de estos falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos. Están circulando, Señor, falsos evangelios que han engañado a multitudes. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en la sana doctrina, a fundamentarnos en la verdad, a echar el ancla de nuestra vida y nuestra fe sobre la única y sólida roca firme que es tu palabra. Gracias, Señor, danos la fuerza para seguir adelante. Que Dios les bendiga. Les habló su hermano el profeta José Ramírez. Cuídense, busquen a Dios, porque el rapto